les bendiga, mis amados hermanos. Le damos gracias al Señor por una oportunidad más que nos da de compartir su palabra. Esa palabra que nos nutre, esa palabra que nos edifica y que nos llega a nuestro corazón. Esa comida espiritual, ¿verdad? Nos hemos gozado en la alabanza. Ahora nos vamos a gozar también recibiendo su palabra. Nos gozamos cada día en el Señor, todos gozosos, todos coloraditos, como decía mi hermano, ¿verdad? De esa playa que disfrutamos ayer. Gracias al Señor por eso. Les voy a pedir, por favor, que se pongan de pie. Para empezar, vamos a estar orando por este tiempo de compartir la palabra. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre Santo, Señor, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, Señor, para alabarte, para adorarte, para glorificarte. Te damos gracias, Señor, porque tu presencia ya está aquí, Señor. Tu presencia está aquí en medio de nosotros, Padre. Padre, te pedimos que seas tú, Señor, hablando a nuestra vida, tocando nuestro corazón, Señor, que esta palabra llegue a nuestro corazón, que podamos ponerla en práctica. Padre Santo, gracias. Gracias por la oportunidad de hablar, de compartir tu palabra, Señor. Toma el control, Señor, de este tiempo. Que seas tú hablando, Señor, a nuestros corazones, Padre. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que están atentos, Señor, a tu palabra, Señor, para conocerte más y enamorarse más de ti cada día, Señor. Ponemos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos. Nosotros estamos pronto, como sabemos, a celebrar nuestro aniversario. El aniversario de nuestra iglesia Dios Admirable. Nuestra iglesia Dios Admirable tiene un propósito. Bueno, toda la iglesia de Jesucristo tiene un propósito, ¿verdad? Pero nuestra iglesia tiene un propósito que muchos conocemos. No me lo van a decir, solamente van a levantar su mano. A ver, ¿quién sabe lo que dice el propósito de nuestra iglesia? Levante su mano, a ver, ¿quién lo sabe? No, bueno, mejor no la levantemos. Bueno, nuestra iglesia tiene un propósito y lo vamos a los que no lo saben, pues vamos a recordarlo, vamos a recordar ese propósito. Porque vamos a hablar acerca de un tema muy importante para nosotros. Hoy no vamos a continuar con los estudios de Lucas que hemos llevado. Vamos a hablar un tema que el Señor pone en nuestro corazón, es acerca de la comunión de la iglesia, de la comunión con el Señor. Vamos a ver qué dice nuestro propósito, a ver quién me acompaña. Dice: atraemos y ganamos personas para Cristo. Les preparamos para que adquieran madurez espiritual, les capacitamos para un ministerio significativo dentro de la iglesia y una vida de misión en el mundo a fin de magnificar y glorificar a Dios. Amén. Cuando nosotros vemos nuestro propósito, nos podemos dar cuenta que este propósito nace del gran mandamiento y de la gran comisión. El Señor nos dejó un gran mandamiento a todos, y todos lo conocemos, y nos dejó una gran comisión. Nosotros, el domingo pasado, hablaba el pastor Gustavo acerca de Juan 17, hablando acerca de la oración que hizo Jesús por sus discípulos. Y una de las partes que nos decía es que hubiera amor, que hubiera unidad entre unos y otros, para que todos supieran que somos sus discípulos. Entonces, algo importante era esa unidad y ese amor que debe haber entre los hermanos para que todos sepan. Y entonces, ¿qué pasa cuando todos saben que somos sus discípulos? Podemos cumplir la gran comisión. Esa parte nos la está diciendo allí. Si nos amamos unos a otros, cumplimos esa gran comisión. Entonces, tenemos estos dos grandes mandamientos, mis hermanos. Sin el primer mandamiento, no podemos cumplir el segundo. Ya el hermano Helio, cuando empezó el servicio, él les recordó ese gran mandamiento. Ese gran mandamiento está en Mateo 28, 19. Perdón. Está en Mateo 22, 38 al 39. Es el gran mandamiento. El otro es la gran comisión.
Dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces de allí sale nuestro propósito. Y la gran comisión también se la saben, pero lo vamos a recordar lo que nos dice la gran comisión en Mateo 28, 19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero no vamos a hablar acerca de la gran comisión. Vamos a hablar acerca de la comunión. Para que se cumplan estos mandamientos, para que podamos andar en esta palabra que el Señor nos da, debemos andar en comunión. Debe haber comunión entre nosotros. ¿Para qué? Para que todos sepan que somos sus discípulos y podamos llevarla a cabo. La palabra comunión. ¿Qué significa la palabra comunión? La palabra comunión viene de la palabra griega koinonía, que significa compañerismo, ayuda, participación. Un concepto más amplio que conseguí por allí acerca de la comunión, dice, vínculo de propósito común y devoción que une a los cristianos entre sí y con Cristo. Hay un vínculo, mis hermanos, que nos une a cada uno de nosotros cuando llegamos a Cristo. Este término hebreo es usado como casa común o compartida, vínculo o unión. Trato familiar, comunicación de unas personas con otras, unión, vinculación, vínculo, conexión, lazo, relación, alianza. A veces cuando hablamos de comunión entre los hermanos, pensamos que solamente quizás es saludar a los hermanos, ¿sí? O sea, venimos a la iglesia, todos tenemos comunión porque estamos aquí reunidos una vez a la semana. Pero esa comunión debe ser constante, debe ser todos los días. ¿Por qué? Porque somos una familia. Y más adelante vamos a hablar de eso. Pero mis hermanos, para que haya esa comunión entre nosotros, debemos estar pendientes de lo que es el gran mandamiento. Si nosotros cumplimos el gran mandamiento, podemos cumplir la gran comisión y podemos tener comunión unos con otros. Vamos a hablar un poquito acerca de lo que es el gran mandamiento. En Mateo 22, 38 al 39. Aquí vamos a estar hablando de lo que es la comunión con Dios. Para que haya comunión con nuestros hermanos, primeramente debe haber comunión con Dios. Dice así en Mateo 22, 38 al 39. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu mente. Especifica, ¿verdad? El Señor puede haber dicho, amarás al Señor con todo tu ser y ya. Pero el Señor se tomó el tiempo para decirte cómo es que vas a amar al Señor. Cómo es que Él quiere que lo amen. Y primeramente dice, con todo tu corazón. A veces nosotros decimos, si yo te amo con mi corazón. Pero en ese corazón significa que lo vamos a amar con nuestros pensamientos y con nuestros sentimientos. Va a ser un amor que va más allá de solo decirlo con nuestra boca. Porque si yo les pregunto, ¿ustedes aman a Dios? Todos sí, yo amo a Dios. De repente preguntamos allá afuera a una persona, ¿usted ama a Dios? Yo estoy segura que esa persona le dice, sí, yo amo a Dios. Pero dice que debemos amarnos con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos. Sabemos que nos han enseñado que el amor es una decisión. Usted decide amar a Dios, usted decide amar a su prójimo, usted decide amar a sus hijos, a su pareja. Bueno, el amor de madre a veces viene intrínseco con el nacimiento, pero decidimos amar. Pero después que damos ese paso de decidir amar, nosotros debemos demostrar ese amor, o ese amor es demostrado a través de nuestros sentimientos. Hay expresiones de amor, hay actos de amor.
Después nos dice que lo vamos a amar con toda el alma, con todo el corazón y con toda el alma. Esa alma es nuestro ser, nuestra vida, nuestro ánimo. Ese amor profundo que va más allá, que lo podemos amar con nuestra vida. Nosotros amamos muchas veces a nuestros hijos con nuestra vida, porque nosotros somos capaces de dar la vida por nuestros hijos. ¿Qué padre no lo haría? ¿Verdad? Cuando nuestros hijos están enfermos o están pasando una situación difícil, nosotros hacemos cualquier sacrificio. Pero aquí nos dice que ese amor por Dios lo debemos amar con nuestra vida, con nuestro ánimo, con todo nuestro sentimiento. Y una cosa importante es que nos dice que debemos amarlo con nuestra mente. Nuestra mente, en nuestra mente. O sea, es así como que tú tienes que tener pensamientos de amor hacia Dios. Dice un pensamiento hondo, facultad mental, entendimiento. O sea que nosotros no vamos a amar a Dios como quizás la gente de allá afuera podría decirlo, sí, yo amo a Dios. Si no conoce a Dios, usted cree que puede amarlo con su mente. Usted ama a Dios cuando usted lo va conociendo, cuando su amor es racional. Sí, porque en Romanos 12:1 dice que presentemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Quiere decir que nosotros presentamos ese culto, saliéndonos un poquito de aquí de lo que estamos hablando, a Dios de una manera racional, o sea, sabiendo lo que estamos haciendo. Esas personas en ese tiempo allá en Romanos presentaban un culto irracional, porque ellos adoraban imágenes, adoraban tantas cosas, pero el Señor les decía que el culto de él era racional. Pero aquí también podemos ver que nuestro amor por Dios debe ser racional. O sea, nosotros debemos conocer por qué le amamos, a quién amamos, profundamente conocerlo para que sea con nuestra mente. Una cosa que pensaba es que si tú amas a Dios con tu mente, tú cuidas los pensamientos. Hay gente que dice por allí, de repente leemos hasta libros cristianos, no, porque la mente es el campo de batalla del enemigo. Se no lo reprenda. Dice que tenemos la mente de Cristo y nosotros podemos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Si nosotros debemos decidir qué pensar, si de repente un pensamiento queda en su mente, llega un pensamiento, ese pensamiento no está demostrando ese amor que usted tiene por Dios. Usted tiene dominio propio. Usted tiene la mente de Cristo y usted dice, no, yo no voy a demostrar que no amo a Dios con ese pensamiento. Pensamiento que no agrada a Dios, que está en contra de la palabra de Dios, porque puede pasar, ¿sí? Entonces debemos amarlo y demostrarle ese amor hasta con nuestros pensamientos. Ese es el amor profundo que Dios quiere que nosotros tengamos. Ese pensamiento, ese mandamiento nos dice, más adelante lo vamos a estar desglosando, que así como nosotros amamos a Dios, debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero como les decía, tenemos que amar primeramente a Dios. Entonces, ¿cómo amamos nosotros, por lo menos los que están casados, cómo se enamoraron de su esposo o de su esposa? Primeramente, tuvieron que conocerla, conocer a esa persona. Ustedes no consiguieron una persona y al otro día se casaron, ¿verdad que no? Yo creo que casi nadie lo hizo. Por allá en otros países hay matrimonios arreglados donde la gente se une y se casa y no se conocen. Y uno dice, pobrecitos, pobrecita esa mujer, pobrecito ese hombre, porque realmente no se conocían. Pero en nosotros aquí en este contexto no es así. En este contexto nosotros primero conocemos a esa persona y a medida que la van conociendo, ¿qué pasa? Se van enamorando, porque si no fuera así no llegaran al matrimonio. Pero deben conocerla y deben ¿qué? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen los novios? ¿Cuántas horas hablaba usted con su novio, con su novia? Horas, que son las 12 de la noche, hay que correrlo. Mira, ya te vas. Cuando yo era novia de Harry, él iba a mi casa, nos sentábamos afuera a conversar en una silla. Eran las 12 de la noche y yo le decía, mira, mañana tengo que trabajar. Ya tienes que irte, ¿verdad? Porque conversas y conversas y conversas y te encanta tanto esa conversación que no te quieres ir. ¿Por qué? Porque estás conociendo y te estás enamorando de esa persona. Entonces, ¿cómo nosotros nos enamoramos de Dios? ¿Ya ven para dónde vamos?
¿Cómo nos enamoramos nosotros de Dios para amarlo de esa manera tan profunda? Entonces, esa comunión, nosotros nos vamos a enamorar de Dios a través también de la comunión, de pasar ese tiempo con el Señor, que se nos lleguen las 12 de la noche y decirle, mire Señor, ya yo me voy a dormir porque tengo que trabajar mañana, ¿verdad? Que sea tan hermosa esa comunión. ¿Saben que el Señor creó al hombre en el jardín del Edén cuando lo creó para tener comunión con Él? Él creó al hombre con ese propósito, de comunicarse con Él, de hablar con Él, de compartir con Él. Vemos en Génesis 3, 8 al 9, dice allí, para que veamos esa comunión que tenía el Señor con el hombre, dice, y oyendo la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? O sea, ¿qué estaba haciendo el Señor? ¿A qué venía? Venía a hablar con ellos, venía a conversar con ellos. Pero claro, aquí ellos habían pecado y ellos se escondieron. Pero nos da una evidencia de ¿qué? De que Él venía a hablar, de que Él se comunicaba con ellos personalmente y hablaba con ellos. Y después podemos ver allí esa conversación que Él tiene con ellos. Ajá, ¿qué pasó? ¿Comieron de la fruta? ¿Por qué lo comieron? ¿Por qué empezaron ellos a excusarse? ¿Qué estaban haciendo? Estaban teniendo comunión con Dios, estaban hablando directamente con el Señor, porque ese era el propósito con el que Dios los había creado. Pero ¿qué pasó? Con el pecado del hombre se rompió la comunión con Dios. El hombre salió del huerto, ya él no tuvo esa comunión con Dios como la tuvo al principio, ¿sí? Porque dice que por Adán entró el pecado y ese pecado apartó al hombre de Dios y lo apartó de esa comunión con Dios. Pero ¿qué pasó cuando vino Cristo? Jesucristo vino y restableció la comunión, reconcilió al hombre con Dios y restableció nuevamente esa comunión con Dios. Quizás Adán y Eva lo veían cara a cara. Nosotros no lo vemos, pero nosotros lo vemos ¿con qué? Con nuestro espíritu. Esa comunión se restablece. Tu comunión se restableció con el Señor cuando usted aceptó a Jesús. Cuando el Señor perdonó, lavó sus pecados, le restauró, le reconcilió con Él, esa comunión se restableció nuevamente con el Señor. Entonces nosotros podemos tener esa comunión con Dios, acercarnos a Él y conversar con Él, porque ese es uno de los propósitos con el que Dios nos creó. Amén. Vemos también allí, además de esa comunión que tuvo con Adán y Eva, podemos ver en el Antiguo Testamento también hombres que tuvieron una comunión personal con Dios, como el caso de Abraham. ¿Han escuchado de Abraham? ¿Han leído de Abraham? ¿Verdad? Donde Dios le decía a Abraham que era su amigo. Tú le dices a una persona que es tu amiga si tú no hablas con ella. Si tú no la conoces, tú dices, ah, ella es mi amiga. Tal persona es mi amiga. ¿Cuándo es tu amiga? Cuando la conoces, cuando pasas tiempo con ella, ¿sí? Cuando hablas con ella. Mi suegra tiene unas amigas en Caracas y le cuento que casi todos los días la llaman. ¿Y cómo se ríe conversando con ellas por teléfono? ¿Por qué? Porque tiene comunión con ellas, tiene comunicación con ellas, porque tiene amistad con ellas. Entonces, así era la amistad de Dios con Abraham. Abraham fue justificado por la fe delante de Dios y de la justicia, que él fue justificado porque él le creyó a Dios y fue justificado. Y Dios tenía comunión con él. Eso lo vemos por allá en Génesis 18. No vamos a ir a trabajar allí el tema de Abraham. Pero una de las cosas que me llamó la atención en Génesis 18, un día que estaba haciendo un devocional, es que cuando Dios tuvo el juicio contra Sodoma y Gomorra. Hizo un juicio contra Sodoma y Gomorra. Los que hemos leído, vamos por allí pensando. Y él dijo, voy a destruir, lo estoy parafraseando, él voy a destruir a Sodoma y Gomorra. Pero es justo, o sea, es como que debo de decirle a Abraham lo que estoy pensando hacer. ¿Pueden darse cuenta? Era su amigo, Dios era soberano y podía hacer lo que quería, pero Abraham era su amigo. Y dijo, yo no voy a destruir estas naciones si no le digo a Abraham. Y él le habla a Abraham y le dice lo que iba a pasar. Y Abraham se puso a interceder para que no acabara con esas ciudades, ¿verdad? Muchos sabemos cuál es la historia. Pero lo que quiero que veamos es la comunión.
que había entre ellos. Él fue a contarle lo que iba a hacer, Dios mismo, el Padre, a contarle lo que iba a hacer. Abraham, porque era ¿qué? Era su amigo. Otro caso, mis hermanos, de amistad, de comunión que vemos íntima de Dios con un hombre, es en Éxodo la relación del Señor con Moisés. El Señor empieza a hablarle a Moisés desde la zarza. Estamos por allá en Éxodo 4, donde ellos hablaban, donde Dios le hablaba, empezó a hablarle desde la zarza. Y cuando nosotros vamos leyendo Éxodo, el paso de Moisés por el desierto, dense cuenta ahora cuando lo lean nuevamente, como Dios hablaba con él. Voy a hacer esto, tú vas a ir y vas a hablar. ¿Y qué le decía Moisés? No, Señor, pero es que yo no sé hablar. Y el Señor le decía, no, sí, tú vas a hablar. Bueno, entonces te voy a mandar a Aarón para que Aarón hable por ti. ¿Pero qué vemos allí? ¿Qué hay allí? Una comunicación, ¿verdad? Una comunicación, una comunión entre ellos donde Dios le decía lo que él pensaba y inclusive Moisés no le refutaba, sino como que le pedía, como, ¿cómo lo hago? ¿Pero qué voy a hacer? Y ¿saben qué? En todo el desierto Moisés hablaba con Dios. ¿Y qué pasó en el Sinaí? Dice que tuvo un encuentro cara a cara con Dios, sí. Dios le habló, esa peña tembló, ese monte tembló. ¿Y quién estaba allá? Estaba Moisés. Una vez el pueblo le dijo, queremos ir contigo para ver también a Dios. Y Dios le dijo, no, si ellos vienen, ese pueblo se va a morir, porque el que ve a Dios se muere. Y no, ven tú solo. Y él subió solo. ¿Por qué? Porque había una relación y había una comunión de ellos, de ellos dos en esa comunión. Entonces, esa comunión con Dios es una comunión vertical. No sé si lo han escuchado por allí en algún devocional. Comunión vertical. Para que haya una comunión horizontal con todos nosotros, primeramente nosotros tenemos que tener una comunión vertical con Dios. Desarrollar esa comunión vertical para que realmente la comunión horizontal pueda fluir. Porque cuando yo desarrollo mi comunión vertical con Dios, el amor de Dios, o sea, yo amo a Dios, y si yo amo a Dios, ese amor también va a ser dirigido hacia mis hermanos. Amén. Amén. Entonces, por supuesto, en esa comunión vertical no estás solo. Usted no dice, wow, pero qué difícil es tener esa comunión con Dios. No está solo, porque el Espíritu Santo está en usted. Porque cuando usted aceptó al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, el Espíritu Santo vino a morar en su corazón. Y dice que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea que el Espíritu Santo nos ayuda a desarrollar esa hermosa conexión o comunicación con el Señor. El Señor te anhela, hermano. El Señor anhela esa comunión contigo. El Señor anhela que vayas allá, que vayas al monte, como iba Moisés, ¿sí? A tener esa comunión con Dios. Lo vamos a ver en 1 Corintios 1:9. Dice, fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿A la qué? ¿A la qué nos llamó? A la comunión. O sea que la palabra, la Biblia nos habla de esa comunión. También en 1 Juan 1:3 dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. O sea, ese es horizontal, ¿verdad? Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Aquí vemos claramente la comunión horizontal y vemos claramente la comunión vertical. Debemos tener esa comunión entre nosotros, que vamos a hablar ahorita más tarde, y la comunión vertical, que es con el Señor. David, no les voy a hablar de David porque nos iríamos muy lejos, ¿verdad? Pero decía que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y todos los salmos que escribió David, ustedes pueden ver la comunión que tenía David con Dios. Ese enamoramiento de David hacia el Señor. Todo lo que él le hablaba y le decía al Señor. Y en el Salmo 25:14, David, el Señor, a través de David dijo, la comunión íntima de Jehová es con lo que le temen. Y a ellos hará conocer su pacto. La comunión íntima no está hablando solamente de la comunión, está hablando de la comunión íntima. Hermano, usted ha desarrollado esa comunión íntima con el Señor. Esa comunión habla de íntima, o sea, más allá, o sea, comunión, pero un poquito más allá, íntima, o sea, más cercana todavía.
¿Cómo nosotros podemos desarrollar? Usted pregunta, ¿cómo hago? ¿Cómo desarrollo esa comunión íntima con el Señor? ¿Cómo lo voy a hacer? Habla con Dios en privado. Eso lo dice la palabra. Usted debe hablar con Dios en privado. No le estoy diciendo que no vengan a la reunión de oración. No le estoy diciendo que no oren en su casa con toda la familia. Eso es bueno, un altar familiar. Que no oren en público. Eso tampoco está mal. Pero el Señor te dice que hables con Él en privado. En Mateo 6:6. Mas tú cuando ores, entre tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. ¿Dónde debemos orar? En secreto. Esto me recuerda la película de Cuarto de Guerra. ¿Quiénes han visto Cuarto de Guerra? Ajá, hermosa película, ¿verdad? Esa película nos inspiró. Después de esa película, mucha gente empezó a limpiar su closet para hacer un cuarto de guerra, para encerrarse allí a orar. A mí me inspiró también. Yo dije, wow, necesito un lugar a solas, donde no esté nadie, donde no haya ruido, para orar y poner todos mis versículos en las paredes, lo que el Señor me está diciendo. Pero sabes que sí, usted necesita un cuarto de guerra, pero podríamos llamarlo. Imagínense que en lugar de cuarto de guerra, lo llamáramos, aleluya, lo llamáramos cuarto de intimidad con el Señor. Anótelo, cuarto de intimidad con el Señor, porque ¿sabes qué? Cuando tú te metes en tu cuarto de intimidad con el Señor, Él pelea por ti, mi hermano. Él pelea por ti. Guerra, sí, voy a pelear. Aleluya. Aleluya. Nosotros decimos, no, necesito hacer guerra espiritual, dicen los cristianos. Necesito pelear. Pero resulta que cuando vas a hablar con Él, Él pelea por ti. Una vez me dijo, me paró como a las 3 de la mañana, me senté en la cama y me dijo, yo peleo por ti. Yo peleo por ti. Estaba pasando una situación difícil, yo peleo por ti. Yo no entendía, pero el Señor, yo peleo por ti. Aleluya. Amén. Mire, un ejemplo de comunión hermosa que tenemos en la Biblia es la comunión de Jesús con el Padre. ¿Cómo era la comunión de Jesús con el Padre? ¿Cómo se comunicaba Él con su Padre? Jesús era el Hijo de Dios, era Dios, pero ¿sabe qué? Él vino en hombre, o sea, Él era hombre aquí en la tierra y Él necesitaba tener esa comunión con el Padre. Él necesitaba estar en una comunión abierta con su Padre Celestial para hacer toda esa obra que el Señor le había mandado. ¿Y qué hacía Jesús? Nosotros cuando leemos los evangelios, dice que despedía a la multitud, hacía milagros, hacía muchas cosas, predicaba, iba con los discípulos y después ¿qué dice? Y Jesús lo dejaba y se iba al monte. En alguna ocasión fue con los discípulos y se quedaron dormidos. En alguna ocasión fue con los discípulos, pero ¿qué decía? Se iba solo. Se iba solo al monte a orar después que terminaba de hacer toda su obra. Una cosa importante, mis hermanos, es que cuando oramos por hacer una obra para el Señor, después que termina la obra, nosotros oramos mucho antes de hacerla. Antes de ir a los bautizos, antes de ir a la predicación, antes de todo, oramos mucho. Pero vemos a Jesús que cuando Él terminaba de hacer lo que Dios le había encomendado, se iba al monte solo a orar. Lo vemos en Mateo 14:23. Dice, después de despedir la multitud, subió al monte a solas para orar. Y al anochecer estaba allí solo. ¿Cuántas horas oraría Jesús? Dice que al anochecer Él estaba solo. Tenemos Lucas 6:12. En esos días se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. ¿Cuánto pasó? Toda la noche. ¿Ustedes han pasado toda la noche en oración? ¿Verdad? Bueno, si nos vamos enamorando del Señor, yo creo que puede pasar. A mí a veces me pasa que estoy orando y estipulo un tiempo para orar y después ir a hacer otra cosa y es como que el Señor me dice, quédate. Siento como que me dijera, quédate. Y yo, Señor, pero tengo que ir a hacer tal cosa. Quédate otro ratico. Imagino que al Señor, a Jesús, el Padre le decía, quédate. Y Él se quedaba toda la noche. ¿Pero por qué pasaba? Porque Él había desarrollado esa comunión y esa relación con el Padre. Y para nosotros puede ser posible a medida que nos vamos enamorando del Señor. Amén.
En Juan 17:3, Jesús dijo algo muy importante. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Mis hermanos, somos hijos de Dios, y la vida eterna, todos tenemos vida eterna en Cristo, y todos queremos vida eterna. Pero nos dice que la vida eterna es que conozcamos al Padre y conozcamos a Jesucristo. ¿Y cómo lo vamos a conocer? Hay por allí un meme que dice, ajá, cuando es un poquito, dice que todos queremos irnos al cielo. Todos, sí, queremos estar en la presencia de Dios e ir al cielo. Todos queremos pasar ese tiempo con el Señor aquí, porque ¿sabe qué vamos a hacer en el cielo? Vamos a pasar tiempo con el Señor, vamos a estar con el Señor todo el día, todo el tiempo. Por eso tenemos que ir acostumbrándonos a estar en el cielo, porque somos ciudadanos. ¿Ciudadanos de qué? Ciudadanos del cielo. Nuestra ciudadanía está ¿dónde? Con el Señor. Nosotros debemos ir practicando las cosas que vamos a hacer en el cielo. ¿Y qué vamos a hacer? Alabar, adorar, orar, ¿sí? Eso tenemos que irlo practicando y desarrollando esa relación con el Señor. Unas recomendaciones. ¿Cómo podemos nosotros desarrollar esa relación con el Señor? Primeramente, debemos crear hábitos de oración y estudio de la palabra. Hermano, nosotros podemos tener muchos deseos en nuestro corazón de orar, de leer la Biblia, pero estamos en esta carne, como dice. Si usted no desarrolla un hábito de oración, aunque usted quiera, tenga el deseo y usted sepa, porque de aquí seguramente usted se va a ir pensando, tengo que hacerlo. Pero si no desarrolla ese hábito de oración, ese lugar donde usted va a ir a orar a solas con el Señor, le va a costar. Y yo no le voy a decir, usted va a ir mañana a orar y usted va a pasar toda la noche orando. No, hermano. No, tienes que ir desarrollando ese hábito poquito a poquito. No se sienta mal si la primera vez ora 5 minutos, si la segunda ora 10 y así sucesivamente, porque nosotros creamos hábitos. Como seres humanos estamos enseñados pues en nuestra vida a crear hábitos. Todos los hábitos que hacemos, a veces hacemos cosas sin pensar. Cuando te paras en la cama, si estás acostumbrado a tomar café, te vas derechito a la cafetera a montar el café. Es un hábito que vamos creando a medida que lo vamos haciendo. Entonces el Señor también, y nos ayuda el Espíritu Santo. Cuando vamos a buscar al Señor, en ese tiempo debemos también estudiar su palabra, porque nosotros queremos que el Señor nos hable, nosotros le hablamos, pero Él también nos quiere hablar. Él a veces nos habla todo el día. Ustedes saben que todo el día el Señor les está hablando. Cuando usted va a hacer algo que al Señor no le agrada y usted siente, no hagas eso. Eso no está bien, no, yo no lo voy a hacer. El Espíritu Santo está guiándote, te está hablando. Pero cuando tú abres la palabra, la Biblia, todos lo sabemos, el Señor te está hablando. Pero a veces vamos a la intimidad a hablar con el Señor y estamos allí con los ojos cerrados y el Señor también te habla. Empiezas a sentir esa palabra que está en la Biblia que tú has leído, empieza a llegar a tu corazón. Y tú dices, wow, el Señor me está hablando. El Señor me está dando dirección en este asunto que yo le estoy pidiendo. Pero debemos tener ese hábito. Tú le hablas a Dios. ¿Por qué? Porque esa oración no es un soliloquio. No son oraciones aprendidas. A veces me preocupo que las personas pasan por los grupos, por las redes. Una oración. La oración por el esposo. Una oración que alguien escribió por el esposo. Pero ¿qué sabes tú si esas son las necesidades que tiene tu esposo para que tú ores por ti o que tiene tu esposa? Tú tienes que ir a la presencia de Dios y que esa oración fluya, porque el Espíritu Santo va a sacar esa oración necesaria en ese momento por esa persona por la que tú vas a estar orando. Aquí tenemos la oración por los hijos. La oración por los hijos te lo da el Señor, porque tus hijos tienen diferentes necesidades en diferentes momentos. Entonces, las oraciones no son un soliloquio ni son una oración aprendida. Es que es una relación. Es una comunión que vamos cultivando con el Señor. Él te aconseja, Él te instruye, Él te corrige. ¿Y saben qué es lo más hermoso? Cuando Él te demuestra su amor. Él te demuestra su amor. ¿Se acuerdan que les dije que nosotros le hablábamos en secreto? Dice, entra en tu aposento, cierra la puerta, háblale en secreto y Él te recompensará en público.
¿Cómo creen ustedes que el Señor nos recompensa en público? A veces sí, claro, bendiciones, hermano, la provisión, todo lo que el Señor nos da. Pero ¿saben qué es lo más hermoso? Cuando nosotros oramos en ese cuarto secreto y de repente un día vemos cómo el Señor obró. Yo he visto. ¿Ves? A veces la canción esa que dice yo he visto que el Señor, ¿cómo? Yo he visto que Él se alegra cuando su pueblo le adora. ¿Ah? Cuando hemos visto la fidelidad de Dios, hermano, yo la he visto. La he visto para mí, para mi familia, pero la he visto también en ustedes, ¿sabe? Yo oro y cuando veo cosas que pasan, yo me regocijo porque digo, wow, Señor, usted estaba ahí escuchándome. Y saben, esa oración que ustedes hacen allí en ese cuarto secreto, a veces el Señor la responde el mismo momento, a veces la responde el mismo día, a veces la responde poco a poco. Denle gracias a Dios siempre, porque Él siempre los está escuchando. Dice que sus oídos están atentos a sus oraciones. Y Él les responde porque Él le gusta. Él se deleita cuando tú vas a buscarlo. ¿Y qué pasa? Cuando desarrollamos esa relación tan hermosa con el Señor y lo amamos como dice el gran mandamiento, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a pasar con la comunión con nuestros hermanos? Si usted tiene ese corazón rebosado de ese amor por Dios, de esa intimidad que pasa con el Señor, ¿cómo va a amar usted a sus hermanos? ¿Ah? Dice la palabra de Dios, ¿cómo vas a amar a Dios a quien no ha visto si no amas a tu hermano que está al lado tuyo? ¿Verdad? Pero cuando tú amas a Dios, que tienes esa relación personal con Él, tú vas a amar a tus hermanos, tú vas a sentir ese amor en tu corazón, porque primeramente por amor a Dios, tú vas a demostrarles ese amor. La comunión con nuestros hermanos. Entonces sabemos, ¿verdad? Que para cumplir la segunda parte del mandamiento, que nos dice que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, está bien desglosadito. Primero, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y el Señor sabía. Y a tu prójimo como a ti mismo, porque una cosa va a llevar a la otra. Y para que tengamos comunión, debemos amar a nuestro prójimo. El Señor nos llamó a ser una familia. Somos una familia. Tenemos un Padre Celestial. Tenemos a Jesús nuestro Señor. Pero ¿saben qué dijo? Que era nuestro hermano mayor. Y también dijo Jesús que Él era nuestro amigo. Con todos nosotros formamos esa familia de Dios. A mí me encanta esta escritura que les voy a compartir cuando hablamos de familia. De esa familia de Dios a la que nosotros pertenecemos. Efesios 2, 16, 19. Dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Claro, aquí está hablando de los judíos y de los gentiles, pero nosotros somos los gentiles en ese caso. Así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Amén. Cuando nosotros nacemos en nuestra familia, somos parte de esa familia. Nosotros amamos a nuestra familia y amamos a nuestros hermanos. Y los amamos. Nosotros en Cristo nacimos en una nueva familia. Nacimos de nuevo. Somos nuevas criaturas. Dice que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Nacimos de nuevo, nacimos como bebés espirituales y pertenecemos ahora ¿a qué? ¿A qué pertenecemos? ¿A la familia? A la familia de Dios. Pasamos a ser parte de la familia de Dios. Somos somos hermanos de sangre. Sí, somos hermanos somos unidos por la sangre de Cristo, somos unidos por la sangre de Cristo. O sea que sí somos hermanos de sangre. Aún más porque somos hermanos espirituales, somos hermanos en el espíritu. La carne dice que la carne y sus deseos pasan, pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. O sea, los que andamos en el espíritu. Entonces, aún el vínculo de hermandad entre nosotros es más grande. Hermano, puedo decirlo, es más grande. ¿Con cuáles hermanos vamos a estar cuando estemos con Cristo? Con nuestros hermanos
de la sangre de Cristo. Sí, vamos a estar compartiendo con nuestros hermanos. Y a Él es el que el Señor nos dice, bueno, a todos. Aquí no estoy diciendo que su familia usted no la va a tomar en cuenta. Es más, esta comunión que usted debe desarrollar horizontal, primeramente tiene que ser en su casa. Porque dice a tu prójimo, ¿cuál es tu prójimo? Toque a su prójimo ahí. ¿Dónde está su prójimo? Toque a su prójimo. Su prójimo es el próximo, es el que usted tiene a su lado. Y por lo menos los que estamos casados. ¿Cuál es el próximo que tenemos a nuestro lado? Al esposo, a la esposa tocamos, está el prójimo. Pero más allá está ¿qué? Nuestros hijos, nuestra familia extendida con la que tenemos relación todos los días, con la que conversamos, con la que andamos. Entonces no vayan a pensar que estamos dejando fuera nuestra familia, nuestra casa, ¿sí? Nuestros hijos. Esto es para todos, tanto en la iglesia como también en nuestra casa. Porque nosotros reflejamos en la iglesia lo que nosotros hacemos en nuestra casa. Porque dice que somos una familia ¿de qué? ¿Constituida por qué? La iglesia es una familia de familia, ¿sí? Una familia de familia. Aquí están representadas. ¿Cuántas familias representadas hay aquí? ¿Verdad? Representamos familias, hay matrimonios, porque somos una familia de familias. En Romanos 12, 4 al 5, dice, pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo, con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Somos ese cuerpo de Cristo, unidos por ese sacrificio hermoso que hizo Jesús en la cruz por cada uno de nosotros. Debemos, para tener esa comunión entre nuestros hermanos, debemos lijar toda aspereza para que esa comunión fluya. Una de las cosas que yo veía aquí es que a veces nosotros vamos a decir, tenemos roces con nuestros hermanos porque no comprendemos la forma de actuar o lo que hacen. De repente el que está barriendo no le gusta porque el otro no barre. De repente el que sirve, o sea, esas cosas, pues, o sea, como que estamos viendo lo que hace el otro, pero no hace lo mismo que yo hago. Pero resulta que somos muchos miembros y cada miembro tiene su función. No todos somos ojos, no todos somos boca, no todos somos manos, unos más activos, otros quizás no lo vemos en lo que hacen, pero están haciendo y todos son necesarios. Cuando vemos eso podemos comprender y entender. Quizás mi hermano no hace lo que yo espero, porque soy yo la que actúo de esa forma, ¿verdad? O sea, es mi forma de ser, es con los dones, los talentos, aún el temperamento, aún la personalidad que Dios me dio. No podemos esperar que mi hermano tenga la misma personalidad que yo, debemos entenderlo y amarlo de esa manera. Y debemos estar abiertos ¿a qué? A perdonar esa ofensa para que esa comunión pueda fluir. El Señor en Juan 13, 34 al 35 nos deja este mandamiento, un mandamiento nuevo, ¿saben? El primer mandamiento nos lo dio el Señor, el gran mandamiento. Y ahora Él les dice aquí, después que les dio el gran mandamiento, que dice que el primer mandamiento es parte de los 10 mandamientos, donde dice amarás al Señor tu Dios primeramente. Y luego donde encierra, ama a tu prójimo como a ti mismo, encierra todos los demás mandamientos de los 10 mandamientos. Pero aquí me llama la atención que les dice, un mandamiento nuevo os doy, uno nuevo, que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. ¿Qué nos manda el Señor? Amarnos unos a otros. Y dice que como Él nos amó. ¿Ustedes saben cuánto nos amó el Señor? Dio su vida. El Señor nos amó tanto que el Señor dio su vida. Y Él dice que nos amemos. ¿Tú darías tu vida por tu hermano? El Señor dio su vida. El Señor se sacrificó. Que nos dice que debemos sacrificarnos también, ¿sí? Por nuestros hermanos. Dice que si uno se duele, nosotros nos dolemos con él. Esa comunión con nuestros hermanos refleja el amor que nosotros tenemos por el Señor. Debemos ser intencionales para cultivar esa comunión y para cultivar ese amor con nuestros hermanos. Debemos ser intencionales, debemos proponernos
situaciones que nos ayuden a desarrollar esa comunión unos con otros, porque somos intencionales para desarrollar nuestra relación con el Señor, nuestra comunión con el Señor, ¿sí? Debemos hacer hábitos, debemos buscar al Señor, orar, hacer un cuarto secreto. Vamos a pensar que podemos hacer nosotros también para desarrollar esa comunión unos con otros, para desarrollar ese amor unos con otros, porque como estábamos hablando, si tú no conoces a Dios, tú no lo amas, o sea, tú no amas a alguien que no lo conozcas. Entonces somos muchos, aquí en la iglesia somos muchos, quizás es difícil llegar a conocernos todos en una amistad, en una relación cercana, pero debemos también ser intencionales de tratar de conocer a nuestros hermanos, porque cuando los vamos conociendo, los vamos amando, los vamos conociendo y los amamos. Se va desarrollando ese vínculo de amor y de comunión. El Señor no nos llamó a ser individualistas, lo sabemos, ¿sí? Lo hemos visto, lo que hemos visto en los primeros principios. El Señor nos llamó a estar unidos, ¿a vivir en qué? En comunidad. Y así, bueno, yo aprovecho aquí de felicitar a todos mis hermanos que se bautizaron ayer, porque ellos dieron ese paso a dar ese testimonio público de que ahora pertenecen a nuestra iglesia, porque el bautismo es eso, es un testimonio público de que sí, yo ahora pertenezco a la familia de Dios. Cuando aceptas a Jesús lo perteneces, pero cuando te bautizas y vas a las aguas delante de todos esos testigos, estás diciendo sí, yo pertenezco a esta familia, yo soy parte de esta familia y ustedes dieron ese paso ayer, ¿verdad? Los felicito, ¿verdad? Los bendigo por eso. Cuando hablamos de esto, ya estoy terminando, hermanos, ya estoy finalizando. Cuando hablamos de esto, no podemos dejar cómo era el compañerismo y el amor de la iglesia primitiva. ¿Cómo era ese compañerismo? No podemos dejar fuera este versículo, ¿verdad? ¿Saben cuántos miembros tenía la iglesia primitiva? Si sacamos la cuenta, dice que Pedro predicó y se salvaron 5,000, 7,000 y 3,000. Solamente cuentan a los hombres. ¿Cuántos serían entre todos? Aproximadamente 20,000 personas conformaban la iglesia primitiva. Y mira lo que dice que hacían. Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. 20,000 personas. No tenemos excusa, ¿verdad? Somos como 300. No tenemos excusa porque eran 20,000. Y ellos compartían, tenían comunión unos con otros. Común unión, la comunión es común unión, tenemos un mismo propósito, tenemos una misma visión, un mismo gran mandamiento y una misma gran comisión. ¿Sí lo tenemos? Amén. Amén, ¿verdad? Entonces, ellos también tenían esa comunión. ¿Y saben qué sucede? ¿Qué piensan ustedes que sucede cuando esa comunión, primeramente con Dios? ¿Se imaginan esa comunión con Dios como estábamos hablando? De que tú le hablas, Dios te habla, pasas allí, el Señor te dice, no te vayas, quédate un rato más. ¿Ves la gloria de Dios cuando Él empieza a responder eso que tú le pediste? ¿Sí? Y esa comunión entre los hermanos fluye, se elijan las asperezas. Nuestra bandera tiene que ser el perdón. Para que eso fluya tiene que haber perdón. Debemos pasar la afrenta muchas veces. Muchas veces es una cosita y por eso nos enrollamos. No, hermanos, pasamos la afrenta. Todo lo que hizo Jesús por nosotros vale la pena. Si amamos a Dios, pero yo amo a mi hermano también, no importa lo que hizo. No importa si hizo algo que no me gustó. ¿Y qué pasa cuando sucede eso en el cuerpo de Cristo? Todos anhelamos la presencia de Dios. Todos anhelamos la manifestación del Espíritu Santo entre nosotros. ¿Sí lo anhelamos? Usted lo anhela, ¿verdad? Yo también lo anhelo, mis hermanos. Y cuando eso pasa, cuando todos estamos en esa comunión fluida, transparente, se manifiesta la presencia de Dios. Viene la presencia de Dios a nuestras vidas. Empezamos a ver eso que nosotros le pedimos al Señor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Señor se goza. El Señor sonríe. ¿Saben qué está haciendo el Señor hoy? El Señor está sonriendo, ¿saben? Está sonriendo. Porque yo sé que en sus corazones está ardiendo ese amor. ¿Sí? ¿Está ardiendo el amor?
¿Arde el amor? Sí, ¿verdad? Ardiendo ese amor del Señor. Y Él sonríe porque Él se goza. Él se goza cuando nosotros manifestamos ese amor de unos a otros. Él se pone triste cuando nos peleamos. Él se pone triste cuando hay enemistad. Se pone triste. Pero cuando nos gozamos en ese amor, Él se goza. Vamos a ver, para terminar, ya estoy finalizando. Para terminar vamos a leer el Salmo 133. Donde vemos como el Señor se goza allí cuando nosotros tenemos esa comunión con el Señor. El Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Se goza? Amén. Cuán bueno y cuán delicioso es. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Cuando estamos juntos en armonía, el Señor envía esa bendición y esa vida eterna que alcanza aún a nuestra familia que todavía no ha llegado a Cristo. Amén. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ir poniendo un poco en práctica esto que estamos hablando. Vamos a estar allí. Vamos a terminar este servicio un poco diferente de como lo hacemos todas las semanas. Usted va a estar allí, si está solo, acérquese a un hermano. Vamos a estar terminando este servicio orando los unos por los otros. Vamos a orar los unos por los otros. Si usted no conoce a su hermano que tiene a su lado, pregúntale su nombre. No podemos tener comunión hoy. Pregúntale su nombre y más adelante usted habla con él y lo conoce. Pero acérquese allí en por lo menos de 2 para que estemos orando a medida que vamos escuchando esta canción. Vamos a ir orando. Pueden preguntarle allí, hermano, bendice la vida de tu hermano, bendícela. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Yo voy a estar orando aquí con ustedes. Vamos orando, vamos a orar. Dejemos que ese amor fluya, mis hermanos. El Señor está aquí. El Señor se pasea en medio de su pueblo. El Señor se pasea para traer sanidad a nuestros corazones. Señor, estamos aquí delante de ti, Padre. Te amamos, Señor. Ayúdanos, Señor, a cultivar esa relación contigo, esa comunión contigo cada día. Permite, Señor, que te conozcamos más, que nos enamoremos más de ti, Padre. Abre las Escrituras para conocerte profundamente, Señor. Aquí está nuestro corazón, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a poner ese tiempo para hablar contigo, para que seamos tus amigos, Señor, en esa comunión íntima contigo, Padre. Padre, Señor, y que esa comunión fluya entre nosotros como hermanos. Padre, Señor, sana nuestros corazones, Señor. Límpialos, Señor. Padre, que sea tu amor inundando nuestros corazones. Padre, nosotros perdonamos toda ofensa, todo lo que nos estorba, que esa comunión fluya de unos y otros, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás aquí, porque tu Espíritu Santo está aquí, Señor. Trae sanidad, Señor. Sana nuestro corazón. Trae sanidad interior a nuestro corazón y sana toda dolencia, toda enfermedad, Señor, que podamos estar sintiendo, Padre, también en nuestros cuerpos, porque tu palabra dice que si estamos en amor y en armonía, Señor, tú envías sobre esta iglesia, Señor, bendición y vida eterna, Padre. Gracias por la vida eterna. Gracias, Señor. Te alabamos, te glorificamos y te exaltamos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Entonces, como terminamos.